casos a la biología, donde hay algunos casos interesantes también. Solo seleccioné uno para la presentación de hoy. También menciono un ejemplo que está vinculado con la química, como para ampliar un poco quizás los casos a los intereses que ustedes puedan tener. Bueno, por eso denominé de manera un poco más amplia la presentación, aunque me especializo en los casos de física, primero para llegar un poco al tema, algunas consideraciones preliminares, ¿no? En primer lugar, bueno, ¿qué son los experimentos mentales? Probablemente, y más si muchos de ustedes pertenecen a las ciencias exactas y naturales, tengan alguna idea sobre qué son. Quienes pertenecen a la filosofía o quienes se están formando en filosofía, saben o conocen muchos casos canónicos, fundamentalmente procedentes de la filosofía analítica, que ha utilizado los experimentos mentales fundamentalmente para el análisis conceptual. Pero bueno, el objetivo de esta charla es hablar sobre experimentos mentales en ciencia, específicamente en ciencias naturales. Voy a presentar un caso, como les dije antes, de biología, un caso que tiene que ver con la química, dos casos que tienen que ver con la física y un caso que tiene que ver con la astronomía. ¿Qué son los experimentos mentales? Bueno, voy a considerar en esta ocasión solamente algunos episodios de la historia de la ciencia. Me refiero con experimentos mentales específicamente a ciertas narrativas que están incluidas en la bibliografía científica, ¿no? Estas narrativas que les voy a presentar están tomadas de algunos de los textos canónicos de, bueno, cada una de las ciencias correspondientes. Se suele considerar que los experimentos mentales son un tipo de práctica, ¿no? No está completamente claro si se trata, o por lo menos no hay un consenso, ya lo vamos a ver, acerca de si se trata de una práctica experimental o de una práctica argumentativa. Pero bueno, es un lugar común afirmar que los experimentos mentales son un tipo de práctica usual en la física teórica, en la cosmología, en algunos casos también en la biología, y bueno, como les decía antes, también voy a presentar un ejemplo vinculado con la química. ¿A qué nos referimos? Necesito correr esto. Ahí está. Cuando hablamos de experimentos mentales, bueno, una descripción, no una definición, la definición de qué es un experimento mental es uno de los puntos más controversiales en la discusión actual sobre este tema, pero una descripción más o menos con algunas condiciones mínimas de qué es un experimento mental, es, bueno, un experimento mental es una narrativa, como les decía hace un momento, en la cual se describe un escenario hipotético, en algunos casos también contrafáctico. Esto siempre es hipotético, siempre es un caso que nos debemos representar en la imaginación, pero bueno, el nivel del contrafáctico depende de qué es lo que se propone hacer el experimento mental, como vamos a ver luego. Entonces, como condición mínima, digamos que es una descripción de un escenario hipotético y en algunas ocasiones también de un aparato experimental. Incluye la narrativa del experimento mental una especificación de algunas instrucciones que el lector o el experimentador debe introducir para producir justamente variaciones en la situación representada, ¿no? En algunos casos esto también involucra la descripción del funcionamiento de algún mecanismo y alguna operación que el experimentador debe realizar respecto de ese mecanismo. Incluyen además una interpretación de los resultados de ese procedimiento a partir de algún principio o marco teórico. El ejemplo del que hay una imagen allí es uno, si no el experimento mental más conocido de la ciencia moderna, que es el experimento de Galileo de los cuerpos en caída libre, ¿no? En ese caso, Galileo justamente intenta reducir al absurdo o mostrar una contradicción en la perspectiva aristotélica a partir de una representación que, si bien es realizable, o siempre fue realizable incluso para Galileo, en condiciones reales, como experimento real, la propuesta de Galileo se proponía justamente abstraer algunas variables, ¿no? El experimento es muy simple, ¿no? Galileo nos induce a pensar
qué es lo que sucede cuando liberamos cuerpos de distinto peso en caída libre, de acuerdo a la interpretación aristotélica. Los más pesados caen más rápido, tocan primero el suelo, para ser exactos, que los más pequeños, los de menor tamaño. Entonces Galileo se propone, ¿no?, representarnos lo que está en el gráfico como los estadios 3 y 4, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que tenemos es un cuerpo compuesto, un cuerpo más liviano y un cuerpo más pesado, ¿no? De acuerdo a las suposiciones aristotélicas, este compuesto debería caer en algún sentido más rápido, porque constituye, ¿no?, si es un cuerpo compuesto como un solo cuerpo, un cuerpo más pesado que el primer cuerpo más pesado tomado aisladamente, y en otro sentido también debería caer más lento que el cuerpo más pesado tomado aisladamente, porque el cuerpo más liviano, de acuerdo a la perspectiva aristotélica, podría interpretarse que ejerce algún tipo de freno, ¿no?, en la caída libre. Entonces, lo que se propone mostrar a partir de este ejemplo, además este ejemplo tiene como complemento otros experimentos mentales y otros ejemplos, por ejemplo, de cómo caen los cuerpos en medios como el agua, ¿no? Él se propone mostrar con este caso qué es lo que sucedería si sostenemos el principio aristotélico para el caso de los cuerpos compuestos. ¿Sí? En algún sentido, nos dice ayer el Discorsi, el compuesto cae más rápido y más lento que el cuerpo más pesado tomado aisladamente, por lo tanto esto es un absurdo o al menos una contradicción en la perspectiva aristotélica, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo clásico, ¿no? Generalmente se lo representa a Galileo tirando objetos desde la torre de Pisa, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo interesante de estos casos? El caso de Galileo solo lo menciono porque es quizás el más reconocido, pero la propiedad asombrosa, la propiedad que nos interesa desde el punto de vista filosófico, en el análisis, ¿no?, filosófico de los experimentos mentales en ciencia, es que estos casos hipotéticos, donde nos representamos una situación o donde nos representamos un mecanismo, un aparato experimental, sobre el cual debemos ejercer ciertas variaciones, ¿no?, operar cierto mecanismo, son casos que se proponen proporcionar al menos nuevo conocimiento acerca de fenómenos naturales sin la introducción de nuevos datos empíricos. Es decir, se proponen hacer lo mismo que muchos experimentos reales hacen, pero sin el beneficio de la ejecución. Entonces, tienen una propiedad asombrosa, una propiedad que los hace al menos interesantes desde el punto de vista filosófico, y con esto voy a, bueno, lo que es el tema de esta charla, que es, bueno, qué relevancia o qué interés tiene el tema de los experimentos mentales en ciencias naturales para los debates contemporáneos en filosofía de la ciencia. Uno de los puntos que me parece que vale la pena mencionar de esta discusión, de la que voy a presentar solo un aspecto, es que recupera y revitaliza algunas de las discusiones más viejas en filosofía de la ciencia, ¿no?, y más viejas en la historia de la filosofía, que es la cuestión del origen del conocimiento, ¿no? Específicamente la discusión acerca de cuál es o cómo podría explicarse el funcionamiento de los experimentos mentales, se remite a cuál es el origen del conocimiento científico. Y allí tenemos dos perspectivas que son las que son más importantes, ¿no?, las dos posiciones que tomaron mayor relevancia en esta discusión, que son, bueno, coincidentes con las que podrían plantearse en la discusión clásica sobre el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico, podemos ganar conocimiento científico a priori, a partir de la intuición, a partir del uso de la mera razón, es lo que sostienen algunos en la explicación del funcionamiento epistémico de los experimentos mentales, o nos atenemos a una epistemología empirista, ¿no?, y sostenemos que solamente podemos tener conocimiento del mundo natural a posteriori, a partir de la observación y la experiencia. Esta discusión, este debate contemporáneo, que es el que ha concentrado más atención en el análisis epistémico o epistemológico de los experimentos mentales, es un análisis que estuvo o está representado todavía por quienes son los dos exponentes más importantes del análisis filosófico de los experimentos mentales científicos, que son James Brown y John Norton, ¿no? James Brown defiende una perspectiva que
él en algunos casos, siguiendo, ¿no?, su análisis de la epistemología de las matemáticas, ¿no?, deriva de algunos casos de experimentos mentales en matemáticas. Brown defiende una posición a priorista, racionalista de los experimentos mentales, de acuerdo con la cual estos dispositivos proporcionan nuevo conocimiento porque nos permiten captar o inteligir leyes de la naturaleza de una manera análoga a cómo los experimentos mentales en matemáticas nos permiten captar o inteligir leyes matemáticas, ¿no? Para Brown, los experimentos mentales, o al menos algunos casos, como el de Galileo, que mencioné hace un momento, ¿no? El caso de Galileo nos permite captar el principio de equivalencia, ¿no? No solamente logra reducir al absurdo o mostrar una contradicción en la perspectiva aristotélica, sino que nos permite captar el principio de equivalencia de manera intuitiva. Esta posición está contrapuesta a la perspectiva que defiende John Norton, que es, bueno, supone, ¿no?, que el conocimiento en ciencias naturales es la manera más económica o la manera más adecuada de acomodar la explicación de los experimentos mentales es sosteniendo el punto de vista empirista, de acuerdo con el cual solo ganamos conocimiento nuevo del mundo natural a partir de la experiencia. Sostiene que los experimentos mentales, a pesar de su apariencia experimental, en realidad son argumentos inductivos o deductivos que nos permiten en todo caso reorganizar a partir de la especificación en proposiciones lingüísticas de cierto conocimiento acumulado que tenemos de la experiencia empírica, nos permiten concluir justamente reorganizaciones de esta información empírica, ¿no? Nos muestran que, por ejemplo, hay cierta contradicción entre dos creencias, ¿no?, como en el caso del experimento de Galileo. Lo que nos muestra Galileo es que la perspectiva aristotélica, ¿no?, si se especifica en este ejemplo, ¿no?, a partir de este caso, en ciertas premisas, podemos concluir que hay una contradicción, ¿no? Entonces, estos debates contemporáneos en el contexto de la filosofía de los experimentos mentales o la discusión epistemológica de los experimentos mentales están representados por estos dos grandes exponentes, ¿no? Quizás lo conozcan a Jim Brown a partir de, como les decía hace un momento, de su trabajo en la filosofía de las matemáticas. También es un defensor del realismo científico, que es la perspectiva que veían ayer, específicamente de un realismo matemático. Él hace sostiene algunas premisas similares, ¿no?, a las que usa para defender el realismo matemático para el caso de los experimentos mentales en ciencia física. Y bueno, John Norton es quizás un poco más conocido que Jim Brown. Él es actualmente el director del Departamento de Filosofía de la Ciencia en Pittsburgh, que es uno de los departamentos de filosofía de la ciencia más prestigiosos del mundo, y se dedicó especialmente, él tiene como un origen en la ingeniería, pero se dedicó especialmente a analizar la filosofía o los experimentos mentales específicamente de Einstein, ¿no?, aunque tiene varios trabajos más sobre la filosofía de la ciencia en los trabajos de Einstein. Estos dos representantes son quizás los más importantes del debate. Si les interesa leer un poco más sobre este tema, ¿no?, lo más recomendable sería quizás empezar por el libro de Jim Brown, que es un libro que se editó por primera vez, la primera monografía completa sobre la función de los experimentos mentales en ciencia, que es un libro que se editó por primera vez en el 91 y después se reeditó en 2011. Se llama El Laboratorio de la Mente, The Laboratory of Mind, un título hermoso además. Y bueno, es muy agradable de leer y está lleno de ejemplos, ¿no? Y bueno, es interesante el esfuerzo que hace Brown para mostrar, a partir de un número bastante grande de casos y de manera sistemática, cómo es posible, desde su punto de vista, sostener una interpretación racionalista sobre los experimentos mentales. Norton, por su parte, tiene muchísimos trabajos publicados, pero no un texto, no una monografía dedicada a los experimentos mentales, aunque sí hay un debate muy interesante que se puede rastrear en su discusión, ¿no?, con Brown,
en varios textos. La primera publicación es previa al texto de Brown en el 91, en una compilación sobre experimentos mentales, que incluye experimentos mentales en ciencias en general, ciencias naturales, ciencias sociales y filosofía. Hay un intercambio interesante entre Norton y Brown en una compilación de Horowitz y Massey del 91. Y bueno, luego hay varios textos, por ejemplo, creo que es del 92, una bienal de Philosophy of Science, donde también están interviniendo Brown y Norton, entonces un poco se contestan en los dos trabajos, y hay una intervención muy relevante y muy interesante de Hacking, ¿no? Quien trata de meter un poco ahí la cuchara en la filosofía de la experimentación y cómo las consideraciones realizadas sobre los experimentos reales tienen una importancia para el debate sobre los experimentos mentales. Después hay otra publicación de 2004, se me olvidó ahora el nombre del compilador, pero ya en un momento me voy a acordar, de 2004 sobre temas actuales de filosofía de la ciencia, donde justamente y de una manera mucho más directa se contestan los argumentos a favor del racionalismo, ¿no? Responde Norton, y en contra del empirismo responde Brown, ¿no? Entonces tenemos varias situaciones o varias colecciones en las cuales ver plasmada esta discusión. Además, ellos dos son amigos, digamos, son, como decía Bruno hoy, quienes inventaron este tema. En el seminario ese que él mencionaba que dieron hace algunos años, es muy divertido verlos, son como un poco un show, ¿no? El Humeano y el platonista discutiendo ahí, son bastante divertidos y tienen un manejo además de los ejemplos y de la historia de la ciencia muy interesante. Así que cualquiera de estos intercambios que les menciono que puedan revisar, les van a dar una buena imagen de estas dos posiciones. Me voy a referir un poco más en extenso más adelante sobre ellas. Otra cosa que quería mencionar sobre, bueno, por qué estamos introduciendo este tema en los debates contemporáneos en filosofía de la ciencia, bueno, porque el debate epistemológico o las consideraciones, los análisis sobre cuáles son las funciones de los experimentos mentales en ciencia, toca además muchos de los temas actuales o que por lo menos en el encuentro de ayer he empezado a ver, que son aquellos que ocupan la agenda de los filósofos de la ciencia actualmente. Por una parte, la discusión acerca de la función, el funcionamiento de los experimentos mentales y el origen del conocimiento que pueden proporcionar, toca directamente la discusión realismo-antirrealismo, ¿no? Como les decía hace un momento, Brown, que es el principal exponente, es un realista respecto de las matemáticas y es un realista respecto de las leyes de las ciencias naturales, ¿no? De las leyes naturales, hace una interpretación muy particular de las perspectivas de Dretske, Tully y Armstrong, ¿no? Donde él va un poco más allá de la interpretación de las leyes que esta tríada da. Es una discusión que además, bueno, en la perspectiva antirrealista tiene numerosos representantes. Es un poco largo quizás rastrear todos los que hay en la historia de la ciencia, pero en general una de las razones por las cuales los experimentos mentales fueron dejados de lado durante mucho tiempo como objeto de estudio filosófico tenía que ver con que fueron interpretados como una práctica argumental que es incapaz de proporcionar conocimiento nuevo, porque la representación, el tipo de representación que los experimentos mentales pueden dar del mundo físico es un tipo de representación que no es confiable, ¿no? Y a eso me voy a referir en la charla de hoy, que era el tema que me interesaba explorar con ustedes. Entonces, la discusión realismo-antirrealismo es una discusión que, además de la discusión que mencioné antes, ¿no? De revitalizar la discusión del origen del conocimiento y enfocarla en el conocimiento científico, la discusión sobre los experimentos mentales enfoca de una manera particular o trata de una manera particular y a partir de ciertas demandas explicativas que tiene, ¿no? el dar cuenta del funcionamiento de los experimentos mentales, toca la discusión realismo-antirrealismo, especialmente en lo que concierne a la concepción de las leyes de la naturaleza. Otra discusión actual en filosofía de la ciencia, de la cual tiene una parte importante, ¿no? La discusión sobre los experimentos mentales, es la discusión sobre las prácticas experimentales. Esta discusión que podemos decir que es un debate contemporáneo, muchos aspectos de este debate contemporáneo, quizás algunos
están un poco más atrás en el tiempo, ¿no? Desde esta vuelta a Bacon, que Hacking inaugura, la discusión acerca de las prácticas experimentales ha sido un tema, ¿no? A partir de los 80, que se ha instalado en la agenda de la filosofía de la ciencia y que no tenía un lugar central previamente. Eh, es una discusión que además, específicamente en el caso del cruce Norton Brown, eh, se aboca a la filosofía de la física, ¿no? Que está centrada en la filosofía de la física, donde, como les decía al inicio, se puede decir que los experimentos mentales son una práctica usual, ¿no? Hace un rato ponía, bueno, son una práctica usual en la física teórica y en la cosmología, y al lado de usual ponía un signo de pregunta porque ahí también hay una discusión, ¿no? Es si el número de experimentos mentales que podemos rastrear en los textos canónicos de la ciencia física es suficiente como para decir que los experimentos mentales son una práctica usual, o si comparadas con otras prácticas como la experimentación real o la observación son realmente mucho menos poco frecuentes. Entonces, hay una perspectiva que es la que se interesa por los experimentos mentales, que defienden que son lo suficientemente frecuentes o son episodios lo suficientemente interesantes, sobre todo como para ocuparnos de ellos, pero bueno, que sean una práctica usual en la física teórica y en la cosmología también es materia de discusión. Pero bueno, la discusión sobre los experimentos mentales también toca la filosofía de la física, ¿no? Toca otros temas que se vinculan con las prácticas experimentales, pero que de alguna manera, sobre todo en los últimos años, se han ido despegando y han empezado a constituir un tema por sí mismo. Uno de ellos es el tema de la idealización científica, ¿no? Los experimentos mentales, y eso me interesa señalar en esta presentación, se vinculan con varias teorizaciones, o se pueden vincular y sacar provecho de varias teorizaciones sobre la idealización, especialmente la idealización en el ámbito de la ciencia física, ¿no? Qué tipo de, en qué contextos o bajo qué condiciones podemos aceptar la idealización física como legítima, como una práctica legítima, y en qué casos implica desviarse demasiado de los fenómenos, ¿no? Idealizar la noción de modelo científico, entendiendo por eso sobre todo modelos fenoménicos, que también constituye es parte de la discusión, ¿no? Sobre las prácticas experimentales, pero constituye ya un área de discusión por sí misma en los últimos años. Es una discusión que se plantea de modo pertinente al intentar analizar el funcionamiento epistémico de los experimentos mentales. Y otra cuestión que también es un tema fuerte de la agenda actual o de los debates contemporáneos en filosofía de la ciencia es la cuestión de la representación científica, ¿no? Otro tema en el cual sobre el cual también podemos introducir consideraciones cuando intentamos entender cómo funcionan y cómo producen nuevo conocimiento los experimentos mentales. Entonces, me parece que por lo menos estas razones, ¿no? Los vuelven un tema interesante. Es una discusión que rehabilita la discusión tradicional sobre el origen del conocimiento y la enfoca en una discusión sobre el origen del conocimiento científico, ¿no? La procedencia del conocimiento científico. Es una discusión que se vincula con todos estos puntos que son parte de los debates contemporáneos en filosofía de la ciencia, y es una discusión que, por lo menos desde el punto de vista del trabajo que yo estoy llevando a cabo, nos permitiría ver algunos puntos ciegos, ¿no? Detectar algunos puntos ciegos en el análisis de las prácticas científicas, ¿no? Justamente por las particularidades que tiene la práctica de los experimentos mentales. Entonces, de estos muchos temas que abre la discusión sobre los experimentos mentales y que son parte de los debates contemporáneos, me interesa explorar en esta presentación, perdonen que los preliminares hayan sido tan largos, algunos de estos puntos, ¿no? Me interesa pensar un poco la noción de idealización científica, específicamente de cuándo son legítimas las idealizaciones científicas o cuándo son pertinentes y para qué se usan en el caso específico de los experimentos mentales. El problema de la representación científica me parece el tema de fondo en esta discusión, pero puntualmente no lo voy a tocar porque sería demasiado largo, y me interesa pensar también en las relaciones entre
sobre todo las teorizaciones contemporáneas sobre los modelos científicos, ¿no? Esos aportes teóricos que se centran en la práctica de construir modelos, ¿no? Me refiero a los aportes que Baylor Jones o Mauricio Suárez, más vinculado al tema de la representación científica, han hecho en los últimos años. Esos tratamientos y esos temas, me parece, y el desarrollo que hay sobre esos temas, me parece que puede echar luz sobre la cuestión de qué son y cómo funcionan los experimentos mentales en general, o por lo menos sobre algunos aspectos de su funcionamiento específicamente vinculados con las preguntas acerca de la representación científica y de la idealización que se pueden trasladar a estas prácticas. Entonces, un primer punto de partida, para no perdernos tanto en el camino, es considerar que los experimentos mentales son instancias o pueden ser considerados como instancias de aplicación de la imaginación para la construcción de representaciones del mundo natural, ¿no? Concédanme esta premisa, en todo caso, después la discutimos a partir de justamente los ejemplares que voy a presentar. Entonces, pensando que son instancias de aplicación de la imaginación, ¿no? a la construcción de representaciones del mundo, me interesa meterme, esto es nuevo, ¿no? Esto, te decía Bruno, bueno, voy a tratar de hacer algo que no sea repetir lo que vengo pensando ya hace unos años, sino explorar junto con ustedes, que tienen además, tengo la suerte, ¿no? de además de compartir este espacio, compartir espacio con gente de disciplinas diferentes y bueno, con las que muchos de ustedes no he tenido ocasión de conversar nunca. Entonces, me parecía interesante pensar que si los experimentos mentales son instancias en las que se utiliza la imaginación para crear o para generar representación científica, la discusión sobre la imaginación en el contexto de descubrimiento y contexto de justificación puede iluminar el análisis de los experimentos mentales, que en general se pueden entender, al menos como una descripción general, como bueno, la representación en la imaginación, como decíamos al principio, de una serie de eventos o de un mecanismo sobre los cuales vamos introduciendo modificaciones de acuerdo a lo que nos indica la narrativa. Pero bueno, el lugar en el cual, si se puede decir así, el lugar en el cual realizamos los experimentos mentales es en la imaginación o con el auxilio de la imaginación. Por ahí Bob Esponja, no sé si es si es para los muy viejos o para los muy jóvenes, no sé de qué generaciones son todos, bueno, no los veo, pero es un capítulo icónico de Bob Esponja de imaginación, por eso lo puse ahí. Entonces, en general en la discusión sobre el conocimiento científico podríamos decir, ¿no? Concédanme esto también, tenemos dos o una distinción, ¿no? De dónde está permitido y dónde no está permitido, por lo menos en la filosofía tradicional de la ciencia, ¿no? En el contexto de descubrimiento, utilizar la imaginación para plantear hipótesis, ilustrar teorías, explorar escenarios o situaciones, fenómenos posibles, parece estar permitido, ¿no? Siempre que la imaginación sea una herramienta para la producción de hipótesis o para evaluar el poder explicativo de una hipótesis, en general, por lo menos en la filosofía tradicional de la ciencia, esto es legítimo. Ahora, la imaginación en el contexto de justificación, ¿no? Fundamentalmente para confirmar o refutar hipótesis, parece ser un punto mucho más controvertido, ¿no? Especialmente en la filosofía de la ciencia tradicional. Lo que me interesa explorar aquí es algunas concepciones sobre la imaginación que nos permiten desafiar este supuesto de que la imaginación tiene su lugar legítimo, ¿no? Cuando se trata del conocimiento científico, solo en el contexto de descubrimiento, pero no tiene lugar en el contexto de justificación. Se me trabó el PowerPoint. Segundo. Bien. Dos perspectivas sobre la imaginación, creo que además es un tema que ha proliferado en los últimos años, ¿no? Otra vez el tema, el tópico de los experimentos mentales tiene muchas derivas, y una deriva interesante que no tiene directamente que ver con la filosofía de la ciencia es la relación de los experimentos mentales con la metodología filosófica, ¿no? Ahí puse la tapa de Philosophy of Philosophy de Williamson,
que, bueno, es uno de estos textos que ha traído, ¿no?, a escena el problema de la metafilosofía, que es un tema sumamente interesante, que me parece que también es un tema clásico de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento adecuado para hacer filosofía? Me parece un tema actual y un tema que se puede trasladar a cualquier filosofía especial o particular, o a cualquier tema, ¿no?, dentro de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el método correcto para investigar el conocimiento científico, el método filosófico? Bueno, se puede replicar esta pregunta. Williamson tiene muchos aportes interesantes, es una eminencia, ¿no?, dentro de estas discusiones, pero puntualmente acerca de la imaginación, tiene una perspectiva que a mí me parece que permitiría, en principio, desafiar esta idea clásica de la filosofía de la ciencia de que la imaginación tiene su lugar o puede dar algún producto interesante para la ciencia solo en el contexto de descubrimiento. Williamson piensa que la imaginación es una facultad desarrollada evolutivamente. Esta es una posición compartida por muchos empiristas, incluso por empiristas dentro de la filosofía de la ciencia, dentro de los fundadores, por decirlo de alguna manera, de la filosofía de la ciencia, como Mach, ¿no? Para Mach también la imaginación es una facultad que depende o que se forma, ¿no?, evolutivamente a partir del contacto con la experiencia que tanto a nivel de los individuos o de la especie se va acumulando, ¿no?, y se va trasladando, en el caso de la especie, a las generaciones posteriores. Entonces, la idea de que la imaginación es una facultad que se desarrolla evolutivamente es una idea bastante común, un lugar bastante común en las posiciones empiristas, incluso dentro de la filosofía de la ciencia, y lo que piensa Williamson es que, considerando que tiene un origen empírico y que se desarrolla evolutivamente, que incluso podemos decir que no es exclusiva del género humano, la imaginación es una facultad a la cual se le puede atribuir confiabilidad, ¿no? Al contrario de lo que pensábamos en esta presentación previa de que, bueno, el lugar de la imaginación es el contexto de descubrimiento. Bueno, hay varias razones para eso, pero fundamentalmente la idea de que solo podemos confiar en la razón, ¿no? Quien nos da pasos seguros para obtener conclusiones de cuya verdad podamos estar en algún grado seguros es la razón y no la imaginación. Bueno, Williamson tiene esta idea de que la imaginación es una facultad desarrollada evolutivamente, que tiene su origen en la experiencia y que cuando se utiliza, ¿no? Él piensa fundamentalmente en la ventaja evolutiva que tiene, especialmente para el ser humano, que tuvo especialmente para el ser humano, utilizar la imaginación. Entonces dice, no es exclusiva del ser humano, los animales también tienen, o podríamos suponer que algunos animales también tienen esta facultad representativa, ¿no? Y es una facultad representativa que en el caso del ser humano, cuando nosotros suponemos ciertas condiciones iniciales, las conclusiones de ese escenario que se sigue esas condiciones iniciales y que imaginamos, se sigue involuntariamente, ¿no? Si nosotros podemos forzar la imaginación, dice Williamson, ¿no? Pero si queremos representarnos, si vamos a poder saltar ese pozo sin caernos al vacío, ¿no? El tipo de cálculo que hacemos es un cálculo donde imaginamos las condiciones iniciales y lo que se sigue de eso es de alguna manera involuntario. Cuando ese tipo de razonamiento que nos habilita a pensar qué pasaría en ciertas situaciones hipotéticas, cuando ese tipo de razonamiento está fundado en un conocimiento empírico previo, podemos confiar en que la representación imaginativa es fiable, ¿no? Quizás no absolutamente fiable, dice Williamson, pero lo mismo podemos decir de la percepción y la memoria, ¿no? Eso es un lugar común de todos los empiristas que quieren defender alguna cosa así. Bueno, la percepción también tiene el mismo nivel o se puede someter al mismo tipo de duda, la memoria también, pero bueno, supongamos que si nosotros ponemos en la imaginación, ¿no?, en nuestra representación imaginativa de una situación, ciertas condiciones iniciales que se basan, ¿no?, en nuestro conocimiento del pasado, podemos confiar, ¿no?, en el vínculo inferencial. Por eso dice Williamson que se sigue involuntariamente la conclusión, ¿no? Yo no me imagino, si quiero medir a ver si me da el largo de las piernas para saltar el pozo, no me imagino que mi pierna va a poder extenderse 5 metros, ¿no? Me imagino algo que tiene que ver con mi experiencia previa saltando pozos. Entonces, Williamson piensa que si es confiable en estas situaciones donde está
empíricamente garantizado al menos la condición inicial, ¿no?, del condicional, este método se puede aplicar a casos de iteraciones, más complejas. Otra perspectiva que es favorable a la imaginación, perdón que me deja pasar esto, es la que presenta a alguien que también se ha dedicado a la filosofía de los experimentos mentales, pero que es bastante reconocido por sus aportes en epistemología en general, que es Roy Sorensen, que hasta donde sabía está en la Universidad de Chicago. Es un filósofo que se ha dedicado a varios temas vinculados con el conocimiento en general y con el conocimiento científico en particular, pero que publicó, ¿no?, después del primer texto, de la primera contribución importante a la filosofía de los experimentos mentales, la de Brown del 91, en el 92, publicó este libro que se llama Experiments, o Experimentos Mentales, donde él trata una variedad muy, muy amplia de experimentos mentales, desde experimentos mentales en filosofía hasta experimentos mentales en economía, ¿no? Es una gama muy amplia de casos las que trabaja, y lo que tiene en particular Sorensen es que trata de elaborar una explicación del funcionamiento de los experimentos mentales que se aplique a todos los casos en los cuales, es decir, a todos los rangos o todos los campos de aplicación en los cuales se usan experimentos mentales, ¿no? Su perspectiva es proporcionar una teoría unificada del funcionamiento epistémico, que además, en principio, es coherente con otras suposiciones, o otras teorías, otros aportes que hace Sorensen sobre el conocimiento científico, particularmente sobre los experimentos mentales. Sorensen es un kuhniano, ¿no? Tiene una posición constructivista sobre cómo produce nuevo conocimiento los experimentos mentales, pero lo que voy a presentar aquí es un aporte que no está en este libro, que está en otro texto de 2012, que tiene que ver con el papel de la imaginación en general, ¿no? Para Sorensen, la imaginación también puede contribuir al conocimiento, no solamente en el contexto de descubrimiento, sino también en el contexto de justificación, porque, y esto ya no depende de suposiciones que tienen que ver con la distinción entre los dos campos de la ciencia, sino que tienen que ver con cómo él entiende la naturaleza de la suposición, ¿no? La imaginación es una facultad que para él está asociada a la suposición. ¿Sí? Esto se aplica específicamente al caso de los experimentos mentales, pero es una hipótesis general, ¿no? El tipo de actividad psicológica que es la suposición es, como cree también Williamson, es un tipo de actividad involuntaria, ¿no? La creencia, dice Sorensen, es un contenido al que prestamos sentimiento de manera involuntaria, ¿no? Se nos presenta la creencia. En cambio, la suposición es una actividad voluntaria. Lo que tiene involuntaria la suposición es la conclusión de la inferencia. Nosotros suponemos voluntariamente ciertas premisas, pero de esas premisas se sigue coercitivamente la conclusión, ¿no? Pero la suposición, el ejercicio de suponer, no es coercitivo como nuestra adhesión al contenido de la creencia, ¿no? La idealización, específicamente la idealización científica, es para Sorensen una instancia de la prueba condicional. Es un tipo de ejercicio imaginativo en el cual las premisas son supuestas. Las reglas que regulan el razonamiento condicional son reglas lógicas para Sorensen. Lo que es involuntario en este ejercicio es el contenido de la suposición, pero lo que se sigue de ese contenido de la suposición se sigue por reglas lógicas. Por lo tanto, para Sorensen, en casos de suposición en el contexto científico, debemos o podríamos admitir la confiabilidad del uso de la imaginación, sobre todo en esta forma de razonamiento vinculado a la suposición, y estas suposiciones nos darían más que simplemente insights para descubrir hipótesis, ¿no? Si están reguladas por algún mecanismo inferencial, ¿no? El mecanismo de la prueba condicional al menos, podríamos obtener dentro del razonamiento científico conclusiones confiables, ¿no?, de este mecanismo de suposición. Perdón, se me traba el PowerPoint. Bien, ¿cómo se relaciona todo esto de la imaginación con el caso de los experimentos mentales? Bueno, también en el caso de los experimentos mentales tenemos esta suposición clásica de que
estos dispositivos, mecanismos, esta clase especial de experimentos, son legítimos en el contexto de descubrimiento, pero no son legítimos en el contexto de justificación, ¿no? Yo pretendo desafiar un poco, luego voy a volver a las concepciones de la imaginación que me permiten apoyar esta idea, pretendo desafiar la idea de que los experimentos mentales, de la misma manera que la facultad de la imaginación en general, deben restringirse solo al contexto de descubrimiento. Veamos, ¿no?, cuáles son los casos o algunos casos de experimentos mentales que podemos seguir al contexto de descubrimiento donde es menos problemático el caso de la imaginación. El uso de la imaginación, perdón. En el contexto de descubrimiento científico, bueno, decíamos que una de las funciones legítimas de la imaginación y también de los experimentos mentales es el uso de la imaginación para hacer proliferar hipótesis, como una especie de inspiración, de mecanismo de producción de insight, ¿no?, de ideas, ¿no? Esto en general no es problemático, algunos de los casos que muchos textos clásicos en filosofía de la ciencia trabajan, bueno, el ejemplo de la serpiente de Kekulé me parece quizás uno de los casos más conocidos, tendríamos que discutir si se trata o no de un experimento mental, lo podemos hacer después en el caso de las preguntas, pero suponiendo que podría asimilarse en algún sentido a la idea de experimento mental, la idea de que la estructura del benceno, ¿no?, se parece, ¿no?, en el sueño de Kekulé al de una serpiente mordiéndose la cola, que lo llevó a imaginarse de alguna manera cuál podía ser la forma de la molécula de benceno, podría ser un caso en el cual un experimento mental sirve para inspirar una hipótesis o para producir una hipótesis. Entonces tendríamos un caso no problemático de uso de la imaginación en los experimentos mentales en el contexto de descubrimiento. Es decir, no nos lleva directamente o no lo llevó a Kekulé a producir un argumento ni siquiera en una justificación de por qué tenía esa forma, pero parece sugerir una idea o parece sugerir un argumento posterior. Esa es una manera de defender, o bueno, de algo que en general no es controversial, que la imaginación en el caso del contexto de descubrimiento para la proliferación de hipótesis no es problemática. El segundo caso de uso de experimentos mentales y en general de la imaginación en el contexto de descubrimiento es para plantear un problema y para ilustrar una teoría, ¿no? Pongo estas dos cosas porque me parece que el caso que presento aquí, que es un experimento mental de Newton, es un caso en el cual el experimento tiene dos funciones que se pueden distinguir. El experimento mental de Newton, que presenta este ejemplo de, son agujas paradas sobre sus puntas en un espejo, ¿no?, lo que está dibujado ahí, ahora voy a explicar un poquito mejor. El experimento mental de Newton aparece en su correspondencia con Bentley, cuando Bentley le plantea, ¿no?, que en el momento, ¿no?, de esa discusión, todavía Newton sostenía la idea de un espacio, de un universo, perdón, finito, ¿no?, le plantea, ¿no?, la paradoja de el colapso gravitacional, ¿no? Se la plantea Bentley y Newton le responde, Bentley le propone de alguna manera la solución a esa paradoja y Newton vuelve a plantear problemas en esa solución a partir de este experimento mental. ¿En qué consiste la paradoja del colapso gravitacional? Bueno, en un universo finito, poblado de, supongamos, estrellas o galaxias que se atraen mutuamente, estas deberían juntarse y el universo debería colapsar en un lapso de tiempo finito, ¿no? Como eso no sucede, a pesar de que podemos experimentar la atracción gravitacional, ¿no?, poniéndolo en términos muy simplificados, supone Bentley y le propone a Newton, entonces el universo debe ser infinito, dice Bentley, no finito, si no tendríamos el problema del colapso, ya hubiese colapsado este universo finito. Es un universo infinito y además es homogéneo. Esto implica que todos estos cuerpos, ¿no?, están distribuidos de manera que las fuerzas de atracción se cancelan mutuamente, ¿no? Están distribuidos, la masa en el universo está distribuida de tal manera que se ejerce igual atracción de todos lados y todos los cuerpos que componen el universo están en un equilibrio estático, ¿no? Lo que dice Newton es, esta solución, aunque es una solución, o sea, añadir la suposición del universo infinito para que no se provoque el colapso gravitacional,
es una solución extremadamente improbable, ¿no? Entonces, por eso digo que el experimento de Newton es un experimento que permite por lo menos captar la sutileza de este problema. Dice Newton, es tan improbable como parar infinitas agujas sobre sus puntas infinitas. No sé si de lo que estaban charlando, ahí escuché un poquito de la conversación, después lo podemos charlar. Eh, Esta clasificación preliminar, o sea, de casos de experimentos mentales que sirven de alguna manera para, espérenme que estoy acomodando la vista, un segundito. Ahí está, perdón. Que sirven de alguna manera para, bueno, en mi caso anterior, propiciar una hipótesis o en este caso plantear un problema. No es una clasificación que yo crea que es estricta, lo estoy haciendo por mor de presentar la idea de que la imaginación puede tener un papel o puede cumplir un rol al que se le puede atribuir confiabilidad epistémica en el contexto de justificación, simplemente para plantear esta idea. Pero después podemos discutir si estos casos, no sé si es lo que estaban charlando antes, son casos que simplemente cumplen la función que yo les atribuí o si pueden desempeñar otras. Yo creo que la función que cumplen los experimentos mentales tiene mucho que ver con el contexto en el cual aparecieron y que recuperar los supuestos y la discusión en la cual se plantearon los casos es muy importante para decir qué función desempeñaron. Después muchos experimentos mentales, especialmente muchos de los experimentos de Einstein, fueron parte de arduas discusiones y cumplieron funciones distintas y fueron replicados con variaciones. Entonces está el problema de si se trata del mismo experimento o si se trata de otro experimento mental que surge a partir de las modificaciones que en sus sucesivos usos se fueron haciendo. Por ahora vamos a suponer, ¿no? En todo caso después charlamos las objeciones, que estos son usos que se dan en el contexto de descubrimiento, pero como les digo, no es una idea en la que me interese concentrarme por ahora, sino en la idea de cuál es el rol que cumple la imaginación. Vuelvo a compartir entonces en pantalla completa. No, con ese no. Todo malo. Ahí va. Perdón, me puse nerviosa. Bueno, entonces la idea era que esta representación que se hace Newton, ¿no? Tiene el objetivo de, en el contexto de su discusión con Bentley, donde Bentley un poco lo empuja a abandonar la suposición de un universo infinito, ¿no? Y a asumir la distribución homogénea de la materia y esta suposición de que todos los lugares son más o menos iguales en el universo, ¿no? La idea de Newton es que puede acomodarse, ¿no? Su teoría haciendo estas modificaciones y dar una explicación de por qué no se produce el colapso gravitatorio, pero que es una suposición sumamente improbable. Y lo que el experimento mental ilustra es lo improbable de este escenario. Por lo menos eso es lo que yo deseo presentar en este ejemplo, después lo charlamos con más detalle. Otro caso interesante, me parece, es un caso tomado del propio Darwin, ¿no? Que pertenece a la biología, que es un caso en el cual podemos pensar que la imaginación cumple un rol en mostrar el potencial explicativo de una teoría sin afirmar su verdad, ¿no? Su valor de verdad, ¿no? Si es una representación adecuada o no, planteándolo en otros términos. El ejemplo es un caso que les decía, tomado del propio Darwin, sobre la selección natural, ¿no? Cómo la hipótesis de la selección natural puede explicar la transformación de las especies, ¿no? En el ejemplo que propone Darwin, supone, ¿no? Un grupo, una manada de lobos, en la cual se modifica por alguna cuestión del ambiente, del hábitat, aquellos que son las presas de los lobos, ¿no? Si por alguna situación de escasez de algunos de los animales que son presas de los lobos, solamente pueden cazar animales que corren muy rápido, ¿no? Entonces la hipótesis de la selección natural podría explicar que en ese hábitat los lobos individuales, ¿no? Que son más veloces, ¿no? Sobreviven porque son los que pueden conseguir alimento y son también los que son más aptos para reproducirse.
dentro de ese marco, dentro de ese escenario, esos son los lobos que logran heredar sus genes, ¿no? Que logran heredar estos caracteres, y que en algún punto esto podría producir la coexistencia con aquella forma parental del lobo, y también la aparición de alguna nueva especie o la aparición de alguna variación importante. La foto que puse ahí no tiene directamente que ver con este caso, pero es un caso interesante de Darwin, de la historia de la ciencia, que es este zorro de las Malvinas, que aparentemente Darwin vio en sus expediciones, ¿no? Por acá, por nuestras tierras, y que después finalmente se extinguió, y que, por lo que estuve investigando a partir de algunos artículos de investigadores del CONICET que se dedicaron a estudiar esta especie en particular, estos lobos se extinguieron a partir de la introducción de especies como las ovejas, ¿no? Que son especies fáciles de cazar, ¿no? Se fueron de alguna manera volviendo más vagos, menos hábiles en sus habilidades de cacería, y se extinguieron, ¿no? Pero bueno, aparentemente Darwin cuenta en uno de sus diarios que los logró ver, que los vio. Y bueno, estos investigadores del CONICET, después si quieren les paso la nota, evalúan, ¿no?, la probabilidad de que hayan sobrevivido hasta el siglo XIX aproximadamente, pero muy pocos especímenes, y que después finalmente se extinguieron, ¿no? Que fue un misterio durante mucho tiempo en la historia de la biología. Esos tres casos me parecen casos representativos de cómo la imaginación en los experimentos mentales, a partir de la representación de estas situaciones hipotéticas, permite, sin demasiada controversia, asumir que cumple funciones útiles en el contexto de descubrimiento. El problema, me parece, es un poco más peliagudo en el contexto de justificación. Y para presentar casos en los cuales me parece que podríamos asumirnos sin ciertas dudas que cumplen una función importante, o que cumplieron en la historia de la ciencia una función importante en el contexto de justificación del conocimiento científico. Fundamentalmente me refiero a funciones confirmatorias o refutatorias. Confirmatorias, voy a hacer una salvedad, no voy a decir confirmatorias porque es un problema, ¿no? Voy a decir funciones apologéticas, ¿no? Y funciones refutatorias sí, en el contexto de justificación. Son los tres casos que presento a continuación. El caso del barco de Galileo, el caso de los proyectiles de Newton, y el caso del hombre que corre a la velocidad de la luz en las memorias del joven Einstein. El primer caso es el caso de Galileo, es un caso muy conocido, ¿no? Es una hipótesis, la hipótesis, ¿no?, tiene un origen en Copérnico, y bueno, Galileo desarrolla un argumento contra los aristotélicos, en este caso, que cumple desde mi punto de vista una función apologética para apoyar una hipótesis. Puntualmente en este caso, no voy a reconstruir toda la historia del caso, pero en apoyo a la hipótesis de que un marco de referencia inercial en movimiento rectilíneo uniforme movimiento uniforme, en el caso de Galileo, para ser preciso, es indistinguible de un marco de referencia inercial en reposo. La historia un poco del experimento tiene que ver con la idea de que si lanzábamos, ¿no?, el experimento de la torre, ¿no?, si lanzábamos un objeto desde lo alto de una torre muy alta, y suponemos que la Tierra rota, ¿no?, este objeto no caería al pie de la torre, ¿no? La intervención de Galileo con el experimento del barco es alguna versión, ¿no?, a partir de este ejemplo inicial. ¿Qué es lo que propone Galileo? Esto lo propone en los máximos sistemas del mundo. Él propone, en los dos máximos sistemas del mundo, propone imaginarnos encerrados en la cabina de un barco que se mueve con un movimiento uniforme, donde las olas no sacuden su movimiento, donde no acelera ni desacelera, ¿no? El movimiento es uniforme, y dentro de la cabina del barco liberamos, dice Galileo, imagínense que están con un amigo y liberan animales voladores que cuando vuelan no se van a ver impulsados hacia atrás y tener que esforzarse para mantener su vuelo, que saltan en el lugar y caen sobre la base, que se arrojan objetos, por ejemplo una pelota, y dentro de esta cabina, ¿no? Lo que dice Galileo es esa situación es indistinguible, ¿no?, de la situación en la cual el barco está en reposo, o en la cual estamos simplemente en reposo, ¿no? Los ejemplos que puse ahí solamente para molestar es gente que no le basta con ir a un crucero, sino que juega al tenis
y al golf adentro de un crucero. Bueno, esto es posible por lo que nos explica Galileo. Entonces, me parece que es un caso que tiene ciertas particularidades, después podemos extender un poco cuáles son mis interpretaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la epistemología de los experimentos mentales, de cómo funciona, pero que es un caso que presenta un claro ejemplo en el cual la imaginación tiene un rol que es particular, es decir, no nos impulsa a ir más allá de lo que ya conocemos, sino basándose en experiencias con las cuales tenemos una íntima familiaridad, ¿no? Imaginarnos, ¿no?, la situación y concluir que el comportamiento, ¿no?, de los objetos, en este caso dentro de la cabina, es igual al comportamiento que, supongamos que nunca fuimos en un barco, que tenemos estando en completo reposo, ¿no? Entonces, es un caso que logra, desde mi punto de vista, después vamos a charlarlo mejor, formular, ¿no?, un modelo a partir de esa hipótesis que además tiene la ventaja de, por la manera en que él la presenta, ser muy sugestivo, ¿no? De alguna manera la suposición tiene algún grado de, no de coerción sobre nuestras intuiciones, pero sí parece incitarnos a aceptar fácilmente la hipótesis de Galileo, ¿no? Es un escenario sugestivo, es un escenario que apela, a pesar de ser imaginario, apela a experiencias con las que tenemos mucha familiaridad y que hace muy plausible la hipótesis en cuestión. Entonces, yo propongo este caso como no un uso confirmatorio, pero sí apologético de los experimentos mentales. Apoyan una hipótesis, abona a favor de una hipótesis a partir de la construcción de un escenario imaginario. El segundo caso de un experimento mental que me parece que tiene una función apologética, en este caso también tiene la función de permitirnos aplicar otros principios, en el caso de la teoría newtoniana, otros principios relevantes a la construcción del escenario y a la explicación del escenario, es el experimento mental que Newton propone en la Principia, en el sistema del mundo, para mostrar, ¿no?, de qué manera también el movimiento orbital es explicable a partir de las mismas premisas acerca del movimiento de los objetos cercanos a la superficie de la Tierra, o a partir de las mismas leyes que él estableció, ¿no? La idea de Newton es que si subimos arriba, siempre tenemos que hacer este tipo de cosas, como subir arriba de una torre muy alta o subir arriba de una montaña muy alta, porque, bueno, obviamente no conocían, no se habían inventado todavía los cohetes y no había superficies suficientemente altas como para hacer estos experimentos, ¿no?, para nombrar algún edificio, no sé. Supone Newton, subimos arriba de una montaña muy, muy alta y disparamos un cañón que vamos disparando con diferentes velocidades iniciales, ¿no? Esta idea, la idea, ¿no?, del experimento es que las suposiciones, ¿no?, tiene un nivel de idealización mucho más alto que el experimento de Galileo que presenté recién. Las suposiciones o las idealizaciones involucradas son la ausencia de gravedad y de resistencia del aire. No de gravedad, sino de resistencia del aire. Acá cometí un error. La bala de cañón, ¿no?, las balas de cañón que son lanzadas con menor velocidad van a caer a distintas distancias respecto del cañón. Pero si logramos lanzar una bala de cañón con suficiente velocidad inicial, esta bala podría recorrer, ¿no?, toda la superficie de la Tierra y volver al punto inicial. Y si sobrepasara un valor crítico, entonces podría quedar orbitando la Tierra, ¿no? Entonces, la idea es que el movimiento de los proyectiles se explica a partir de los mismos principios, y en esto consiste, bueno, es un experimento apologético, pero también se podría pensar, es un experimento que ilustra la sistematicidad de la teoría de Newton, los principios de la mecánica newtoniana. Me olvidé de poner el tercer ejemplo. Perdón. Creo que hice algo y borré ese ejemplo. Bueno, el tercer ejemplo era el ejemplo de Einstein, ¿no? De Einstein se imagina, este es un experimento interesante también en la historia de la física, porque aparentemente Einstein lo propone muy joven, ¿no?, cuando recién estaba empezando a interiorizarse con cuestiones físicas, y conoce la teoría de Maxwell, la idea de un hombre que es capaz de correr a la velocidad de la luz y que, de acuerdo con
la teoría de Maxwell, la luz es una oscilación entre del campo electromagnético. Quien pudiera alcanzar la velocidad de la luz, entonces vería, ¿no?, estas montañitas, estas figura que dibuja, ¿no?, en la oscilación del campo electromagnético, lo cual es imposible desde el punto de vista de Maxwell. Entonces eso introduce para el propio Einstein en sus notas autobiográficas el germen de la relatividad, ¿no?, el germen de la idea de me olvidé lo que estaba diciendo, el germen de alguna de las ideas de la relatividad, y propone una objeción a la teoría electromagnética de Maxwell, porque justamente objeta la idea de que la oscilación es indispensable para que se produzca el fenómeno en cuestión. Todos estos ejemplos me permiten proponer de alguna manera esta idea de que la imaginación cumple roles relevantes en el contexto de justificación para refutar o para por lo menos proponer algún apoyo a las hipótesis científicas sin la necesidad de ejecutar un experimento real. Pero bueno, tenemos que vernos un poco con las objeciones que se han formulado a que la imaginación pueda cumplir esos roles legítimos. Fundamentalmente, objeción en general a que la facultad de la imaginación pueda funcionar de manera confiable, tiene que ver con que imaginar algo, ¿no?, el ejercicio imaginativo, puede diferir, ¿no?, mucho de la experiencia real, o puede diferir demasiado poco, puede estar demasiado atado, ¿no? Una de las objeciones dice que imaginar algo totalmente nuevo y sin precedentes es muy difícil, ¿no? La imaginación depende demasiado de nuestra familiaridad con la experiencia. Por lo tanto, la imaginación es una facultad impotente, ¿no?, cuando se quiere extender sobre nuevos fenómenos. Siempre tenemos que apoyarnos en el conocimiento previo para poder usarla legítimamente. Otra idea, otra objeción, ¿no?, a la idea de que la imaginación puede ser usada legítimamente en el contexto de la justificación científica, es la idea de que la imaginación es una facultad arbitraria, ¿no?, una facultad que puede tener su utilidad para la ficción, para el make-believe, pero que los productos de la imaginación pueden ser completamente arbitrarios y por lo tanto debería ser evitada en el contexto del razonamiento científico en general, o por lo menos en el contexto de justificación. ¿Qué consecuencias, bueno, tienen estas ideas generales sobre, bueno, que la imaginación o está demasiado atada a nuestra experiencia previa y por lo tanto no tiene ningún producto que nos pueda sumar algo en el conocimiento científico, o es una facultad arbitraria y por lo tanto no podemos confiar en ella para extender el conocimiento? Tiene la consecuencia de que, bueno, por un lado, dentro del razonamiento científico, dentro de la justificación, entonces no podría suplir a la observación, incluso en estos casos en los cuales tenemos tenemos justamente fenómenos que no nos son accesibles, porque, como en el caso de Newton, ¿no?, que yo lo mencioné como perteneciente al contexto de descubrimiento, pero los experimentos mentales que se dan en cosmología, ¿no?, donde no tenemos acceso a la totalidad del fenómeno, la imaginación podría cumplir un rol en suplir a la observación. Bueno, si pensamos que la imaginación no es capaz de tanto o es arbitraria, entonces no podría cumplir esta función y los experimentos mentales en física corren el peligro de llegar a conclusiones que no se apoyan de ninguna manera en la realidad, ¿no? Esta es una consecuencia que se deriva de esas dos objeciones, de la arbitrariedad y de la impotencia de alguna manera de la imaginación respecto de la experiencia. Una segunda objeción relacionada directamente con los experimentos mentales es la objeción que introducen Dennett y Hofstadter, refiriéndose a los experimentos mentales en filosofía, particularmente al decir, pero que muchos de los teóricos de los experimentos mentales en física han recuperado, y es la idea de que los experimentos mentales lo que hacen, ¿no?, debido a que la imaginación es una facultad demasiado atada a nuestra experiencia previa, es simplemente proponer un escenario donde están jugando el papel de intuiciones, ¿no?, donde el conocimiento parece intuitivo porque simplemente son supuestos que ya tenemos de antes, ¿no? Entonces son bombas de intuiciones porque nos hacen creer una conclusión que en realidad es una petición de principio, no supone lo que ya sabíamos de antes, o se apoya simplemente en intuiciones que dependen de nuestra familiaridad con el mundo.
Otra consecuencia de considerar que la imaginación tiene alguna de estos dos problemas para operar en el contexto de justificación es que solo sería posible introducir o utilizar, mejor dicho, la imaginación, por ejemplo, en la idealización, solo en contextos en los cuales es posible desidealizar, ¿no? Es decir, los ejemplos de experimentos mentales que vimos, que dentro de esta perspectiva crítica de la imaginación, que está más atada a la concepción tradicional de la ciencia, diría que es legítimo usar la imaginación, serían los casos en los cuales podemos acercar lo más posible a partir de, bueno, ajustar cuál es la variable que se está omitiendo o mitigar, ¿no?, la influencia de alguna variable en la experimentación real o en un sistema físico real, ¿no? Cuanto más podamos acercar asintóticamente el caso real al caso imaginario, serían casos en los cuales sería legítimo usar la idealización. Pero si no podemos hacer algo como considerar todas las masas que existen en el universo, ¿no?, para, por ejemplo, el problema del colapso gravitatorio, ¿no?, donde no podemos convertir esa situación a una situación parecida o cercana a los fenómenos que podemos experimentar, entonces no sería legítimo utilizar la imaginación. Algunas respuestas posibles, esto no es una conclusión, ¿no?, porque como les decía, la idea es explorar esta cuestión del papel de la imaginación en los experimentos mentales, que es algo que todavía, digamos, me parece que merece, ¿no?, más desarrollo. Una de las cosas que se puede responder a esta concepción negativa de la imaginación en el contexto de justificación y en general en la práctica científica es una respuesta de facto, ¿no?, una respuesta de hecho. Puede ser una mala respuesta, puede ser una mala manera de responder a la idea de que la imaginación no es útil, ¿no? Una cosa que se puede decir, de hecho, es que los físicos por lo menos utilizan muchas hipótesis cuyos antecedentes son falsos. Por ejemplo, en el caso de Newton, si consideramos la primera ley del movimiento, bueno, esta supone que los móviles continúan, ¿no?, si no se les perturba, ¿no?, en un movimiento perpetuo o en un reposo, mientras que hay una otra ley de Newton, la ley de la gravitación universal, que excluye esta posibilidad. Entonces, esa primera ley tendría un antecedente falso y es un principio de la mecánica, por lo menos de la mecánica clásica, considerado como central. Otra cosa que se puede decir de facto es que los físicos insisten en dar explicaciones empleando fuerzas, como la fuerza centrífuga, que son fuerzas ficticias, que son fuerzas que no existen, pero que tienen un valor en cuanto al tipo de explicaciones que pueden proporcionar. Una respuesta que sugiere, no, que yo no traigo el aporte de Gear, es la idea de que otra manera de responder al problema de que la imaginación no puede desempeñar un papel en el contexto de justificación, es, bueno, esta idea que Gear de alguna manera repite, ¿no?, de la tradición inaugurada por Hanson, que es la idea de que la observación está toda teñida de teoría, y que Gear propone como la idea de que las idealizaciones son de alguna manera lentes obligatorias con los que los científicos miran a la realidad, ¿no? Una manera de interpretar o de hacer más concreta la observación de Gear es la idea de que los científicos en general, especialmente los físicos, tratan de enfocar un problema en vistas a su tratabilidad a partir de idealizaciones. La idealización es necesaria para hacer tratable un problema, ¿no? Fundamentalmente un problema que tiene que ver con el tratamiento matemático de un problema físico. Entonces, lo que concluye Gear es que la imaginación es constitutiva del razonamiento científico y por lo tanto debería tener o tiene de hecho un rol en el contexto de justificación. Otra idea que sugiere Sorensen, y que yo rescato para la contribución aquí, es que los experimentos mentales, como las idealizaciones, no deben ser entendidas como mentiras benévolas, ¿no?, como mentiras que en todo caso permiten sacar conclusiones verdaderas, si el mecanismo es correcto, sino que deben ser entendidas en el marco de esta idea de Sorensen de que los experimentos mentales y las idealizaciones toman parte en procesos de suposición, ¿no? Y que la suposición tiene esta estructura en la cual las premisas de la suposición son justamente supuestas pero no afirmadas. Lo que se afirma es la conclusión. Entonces hay que separar la idea de que la suposición es decir mentiras, ¿no?, para obtener conclusiones falsas o afirmar
falsedades para obtener conclusiones verdaderas, en el mejor de los casos, reemplazarla, dice Sorensen, por la idea de que este mecanismo de la suposición no implica aserción, ¿no? Y ese podría ser un marco para interpretar cómo funcionan algunos experimentos mentales y cómo funciona la idea de la idealización científica en general. Otra idea es que los experimentos mentales, esta es una idea que tiene más que ver con el contexto histórico, que después podemos discutir, y al que hice referencia cuando hablé de las funciones de los experimentos mentales, es la idea de que los experimentos en general, los experimentos mentales en particular, pero esto es extensivo a los experimentos en general, las prácticas experimentales en general, solo adquieren significación evidencial dentro de ciertos contextos que implican suposiciones metafísicas y epistémicas, ¿no? Las suposiciones metafísicas en las cuales tienen o no tienen valor probatorio ciertas piezas de evidencia, funcionan o no como evidencia, tienen que ver con qué se considere que sea el objeto del conocimiento de la ciencia, ¿no? En general, en muchos casos de experimentación, lo que se supone es que los científicos logran conocer fenómenos que son modos estables en los cuales se articula la naturaleza, ¿no? Una suposición sumamente realista, y la suposición epistémica que está detrás de ciertas prácticas argumentativas y experimentales, específicamente el uso y el éxito que tuvo la experimentación mental dentro de ciertos contextos históricos, específicamente en el caso de Galileo o en el caso de Einstein, ¿no? Donde proliferan los experimentos mentales, o en ciertos campos como la mecánica cuántica, o en algunos casos en la mecánica clásica y en la cosmología, tiene que ver con una suposición epistémica, ¿no? De si la imaginación es valorada previamente por la comunidad científica positiva o negativamente, ¿no? ¿Cuál es el rol de la imaginación? Es parte del supuesto a partir del cual se evalúa el caso experimental. Entonces, evaluar el valor evidencial de esos casos implicaría reconstruir gran parte de estos supuestos metafísicos y epistémicos que tienen parte en el contexto de una discusión particular. Y por lo tanto, evaluar el valor de la imaginación en el contexto de descubrimiento y justificación tendría que tener parte también esta reconstrucción histórica de los supuestos y el contexto de la discusión. Finalmente, y esta es una idea en la que he trabajado un poco más, sería importante distinguir el tipo de suposiciones, el tipo de uso de la imaginación que se hace en cada caso en el experimento mental. Una herramienta útil para tratar de caracterizar, ¿no?, la función de la imaginación o la desviación de la realidad, o qué tan hipotético es el escenario, una herramienta es clasificar el tipo de idealizaciones, puse idealizaciones, ya estoy mal, idealizaciones que se usan en los experimentos mentales, ¿no? Esta distinción que es de McMullen entre idealizaciones causales y idealizaciones constructivas la retoma Rice, que es un filósofo dedicado especialmente al estudio de los experimentos mentales, distingue, ¿no?, entre las idealizaciones que tienen que ver con la supresión de alguna variable, ¿no?, la omisión de alguna variable, y las idealizaciones que tienen que ver con reconstruir las líneas causales y solamente recuperar algunas de esas líneas causales en la construcción del experimento mental. La función particular del tipo de idealización y del tipo de escenario que se construye a partir de la imaginación, cómo se utilizan estas herramientas, puede ser útil para evaluar el papel de la imaginación en el caso del contexto de descubrimiento y la función de los experimentos mentales en los que es utilizado. Otras ideas que también abonan esta idea de que la imaginación puede tener un rol, y que de hecho tiene, no es de nuevo una respuesta o una propuesta de facto, que los experimentos mentales y el uso de la imaginación de ellos tienen en el contexto de justificación, es la idea de que los modelos y las simulaciones computacionales, que son ampliamente utilizados en las prácticas científicas actuales, especialmente en la física, exhiben semejanzas que yo de alguna manera considero estructurales con los experimentos mentales, ¿no? Las simulaciones, de acuerdo a una definición bastante extendida de Morrison, ¿no?, pueden ser entendidos como un ambiente controlado en el cual los parámetros funcionan, ¿no?, como un equipamiento de laboratorio para medir fenómenos físicos, ¿no? La posición de Morrison es que las simulaciones computacionales funcionan también como instrumentos de medición. Algunas similitudes importantes se pueden establecer entre estas prácticas y los experimentos mentales.
si bien en el caso de las simulaciones, el tipo de iteraciones que se realizan en las simulaciones es de una naturaleza diferente a la que realizamos en los experimentos mentales, y habría que especificar, ¿no?, las diferencias entre el uso de la imaginación en un caso y en otro, los mecanismos de calibración de las simulaciones dependen de alguna manera de poder reconstruir todos esos pasos a las iteraciones. Entonces, hay similitudes esenciales entre estas maneras de representar que usan las simulaciones y que usan los experimentos mentales. Otra similitud que me parece importante para defender el uso de los experimentos mentales y con ello de la imaginación en el contexto de justificación es la idea de que los modelos científicos, entendidas de esta perspectiva, que como la de, bueno, la ya fallecida Baylor Jones, interpreta, ¿no?, en modelos científicos como producción de modelos fenoménicos, no hablamos de modelos teóricos, es la idea de que un modelo es una descripción interpretativa del fenómeno que facilita el acceso a ese fenómeno, y en muchos casos los experimentos mentales se parecen esencialmente a esta caracterización de modelo bastante amplia que hace Baylor Jones, y se puede precisar aún más esa caracterización para mostrar que hay similitudes esenciales entre los modelos fenoménicos y los experimentos mentales. Una fundamental es el tipo de estrategias de modelización que utilizan los experimentos mentales. Con todo esto simplemente quiero plantear la idea de que en el caso de los experimentos mentales hay al menos algunos ejemplares que podrían, ¿no?, a partir de una apología de cómo funciona la imaginación en estos casos, defenderse que tienen un uso en el contexto, o que tuvieron un uso en el contexto de justificación, y con ello en parte reivindicar la función de esta facultad en este contexto de producción de conocimiento científico. Nada más. Muchas gracias.